Hace siglos los imperios prometían eternidad. Columnas de mármol, ejércitos desfilando y monedas grabadas con rostros de reyes que juraban estabilidad perpetua. Hoy las banderas han cambiado, pero el eco de aquella promesa sigue vivo. La promesa de seguridad, de futuro, de un sistema que nunca se agotará. Sin embargo, bajo los himnos y los discursos solemnes, late una realidad mucho menos heroica. Una que huele peligrosamente a fraude. Imagina una ciudad iluminada por millones de pantallas, cada una mostrando cifras en verde, cuentas de ahorro, pensiones futuras. Gente que confía, que trabaja, que aporta cada mes creyendo que el sistema siempre responderá. Pero tras ese brillo digital, hay un engranaje imperfecto. Los pagos de hoy dependen de los aportes de mañana. Un castillo de arena sostenido por la fe colectiva, por la esperanza de que nuevos contribuyentes sigan llegando para mantener la ilusión. Así nacen los Poncis con bandera. Esquemas también disfrazados que confunden el patriotismo con la solvencia, el contrato social con la deuda infinita. Y cuando la demografía se invierte, cuando hay más jubilados que trabajadores, las grietas comienzan a abrirse. Entonces entendemos que algunos imperios no caen por guerras o invasiones. Caen cuando las matemáticas dejan de cuadrar. Imagina esto, alguien te promete duplicar tu dinero en apenas unos meses. No hay riesgo, no hay letra pequeña. Solo debes confiar y traer a más personas que crean como tú. Parece magia económica, el sueño de cualquier inversor impaciente. Pero tras el brillo inicial, se esconde una estructura que vive, literalmente, del entusiasmo de sus víctimas. Eso es un esquema Ponzi, una bomba de tiempo disfrazada de oportunidad. Y si crees que esto solo pasa entre timadores de traje barato, te conviene seguir escuchando. El término nace de un tipo llamado Charles Ponzi, un inmigrante italiano que llegó a Estados Unidos a comienzos del siglo XX con más hambre de gloria que de ética. Ponzi ofrecía rendimientos imposibles basados en un supuesto negocio de cupones postales internacionales. Durante meses, la gente hacía cola para darle su dinero. Y él pagaba puntualmente las ganancias prometidas, no con beneficios reales, sino con el dinero de los nuevos inversores. Hasta que la cadena se rompió. Cuando los nuevos aportes dejaron de entrar, todo se derrumbó en cuestión de días. Miles perdieron sus ahorros y el apellido del estafador se convirtió en una metáfora universal de los engaños financieros. La fórmula es siempre la misma. Las recompensas tempranas se pagan con el dinero fresco que traen los últimos en llegar. No hay inversión real detrás, solo la fe en que siempre aparecerán nuevos participantes. Es un castillo de naipes sostenido por esperanza, ambición y efecto manada. A primera vista parece un sistema sofisticado, with informes, gráficos y promesas bien redactadas. Pero si quitas la capa de presentación, verás que su única fuente de ingresos es el entusiasmo de los incautos. En cuanto la entrada de dinero se frena, el castillo colapsa sin remedio. Ahora bien, ¿por qué debería preocuparte este tema si no estás metido en estafas de inversión? Pues porque lo que voy a contarte no se limita a empresas fantasmas o timadores solitarios. A veces, las estructuras que adoptan la lógica Ponzi están mucho más arriba. No provienen de foros clandestinos ni de correos sospechosos, sino de edificios públicos con banderas ondeando en sus tejados. Y es ahí donde la historia se vuelve inquietante, cuando los engranajes del propio Estado se parecen peligrosamente al de una pirámide financiera. Vamos a hacer una pausa rápida. Un esquema Ponzi funciona mientras entran más aportes de los que salen. Es exactamente igual que una fiesta donde el bar libre depende de que sigan llegando invitados con botellas nuevas. Mientras eso ocurra, la música suena y todo parece perfecto. Pero cuando los nuevos llegan más despacio o deciden no venir, empieza la resaca. Esa es la esencia del mecanismo. Depende por completo del flujo constante de dinero fresco. Y si eso te suena sospechosamente parecido a cómo funcionan algunas promesas públicas de rentas, no estás solo en pensarlo. El paralelismo se hace evidente en los sistemas que pagan beneficios actuales con los aportes de quienes todavía trabajan. Sin activos tangibles detrás, la sostenibilidad depende de que las nuevas generaciones sigan sosteniendo a las anteriores. En otras palabras, el sistema necesita crecer sin descanso o se asfixia. Mientras la población aumenta y la economía se expande, todo funciona como un reloj, pero
Si un día la demografía se da la vuelta, si hay menos trabajadores para financiar a más jubilados, las cuentas empiezan a no cuadrar. No se trata de malicia, sino de matemáticas. Mira, los Ponzi son como bombas de relojería que se alimentan de optimismo. Nadie empieza uno pensando que va a fracasar. Todos confían en que el crecimiento continúe eternamente. Los gobiernos, en cierto modo, también construyen muchos de sus sistemas con esa fe en el futuro, que mañana habrá más contribuyentes, más productividad, más juventud. Pero la historia económica se encarga de recordar, una y otra vez, que ningún crecimiento puede ser infinito. Y cuando el suelo se mueve, los esquemas que se basan en expectativas empiezan a temblar. Piensa en la diferencia entre un sistema de capitalización y uno de reparto. En el primero, tú aportas dinero que se invierte para tu propia jubilación. En el segundo, tu dinero paga hoy las pensiones de otros con la promesa de que alguien más pagará la tuya cuando llegue el momento. ¿Te das cuenta de la similitud con el esquema Ponzi? No hay un fondo real acumulado, solo una cadena de confianza respaldada por el poder del Estado. Y aunque no sea un fraude deliberado, el principio financiero que lo sostiene es inquietantemente parecido. Por supuesto, no todos los sistemas públicos son insostenibles, ni todos los gobiernos actúan con mala intención. Un Estado puede recaudar, emitir deuda, ajustar políticas fiscales, herramientas que un estafador común jamás tendría. Pero eso no cambia el hecho de que la estructura base sigue siendo la misma. Lo que se paga hoy proviene del flujo de mañana. Y mientras tanto, los políticos de turno prometen mejoras, subidas y beneficios adicionales sin resolver el desequilibrio de fondo. Es como poner más luces a un barco que hace agua por debajo. El gran truco está en la percepción. A nadie le gusta pensar que su pensión o su fondo estatal se parece remotamente a un fraude financiero, así que se inventan nuevas formas de presentarlo. Solidaridad intergeneracional, contrato social, modelo inclusivo. Palabras bonitas para describir la misma dinámica de dependencia entre entrantes y salientes. No hay bola de cristal que aguante cuando las tasas de 1960, natalidad se hunden y la población envejece. Y ese punto de quiebre, ese instante donde el flujo se invierte, es cuando el sistema empieza a revelar su fragilidad. Pero cuidado, la culpa no es solo del Estado ni de las estructuras financieras. También hay un componente psicológico poderosísimo. Todos queremos creer en la promesa del dinero eterno, en que alguien más cuidará nuestro futuro. Esas emociones colectivas son el pegamento que mantiene vivas las pirámides más invisibles. Las sociedades siguen aportando, confiando, esperando la seguridad que les vendieron, aunque las matemáticas griten lo contrario. Es la fe transformada en sistema económico. Ahora, imagina una enorme pirámide hecha de billetes, columnas de cifras proyectadas en pantallas gigantes. En su base, millones de trabajadores aportando cada mes, y en la cima unos pocos recibiendo los beneficios prometidos. Cada nuevo aporte sostiene lo que está arriba, pero si en algún momento la base se estrecha, todo el equilibrio se vuelve peligroso. Y lo peor es que no hay villano con bigote que puedas señalar. El sistema entero es, al mismo tiempo, víctima y arquitecto de sí mismo. Por eso entender qué es realmente un Ponzi no es solo una cuestión de historia financiera o de curiosidad económica. Es una forma de reconocer patrones ocultos en los modelos que nos gobiernan. Desde los mercados hasta las políticas públicas, hay un hilo común que conecta la avaricia, la ilusión y la contabilidad creativa. Saber verlo a tiempo puede ser la diferencia entre prepararte o ser arrastrado con el resto cuando el ciclo se quiebra. Porque, al final, las pirámides no se sostienen por diseño, sino por fe. Entonces, la pregunta incómoda es esta: ¿cuántos de los sistemas en los que confías funcionan realmente como crees? Tal vez no haya fraude, pero sí dependencia de un flujo constante, de aportes que nunca pueden detenerse. Tal vez, sin darnos cuenta, hemos construido pirámides tan grandes que ya no las vemos completas desde el suelo. Y tal vez, solo tal vez, sea hora de mirar hacia arriba y preguntarnos qué pasaría si mañana las contribuciones disminuyen. El vértigo de esa pregunta ya vale la reflexión. Porque detrás de cada promesa de rendimientos fáciles o de estabilidad eterna, hay una ecuación que alguien intenta mantener viva. A veces es un individuo con un discurso convincente, otras veces
Es toda una nación sosteniendo su propio espejismo contable. Y en ambos casos, la historia siempre termina igual. Los primeros disfrutan del beneficio y los últimos pagan el precio. Lo irónico es y aunque suene incómodo, comprender la lógica Ponzi aplicada al poder público nos obliga a replantear nuestra relación con el dinero, el ahorro y la confianza. No se trata de cinismo ni de desconfianza hacia los estados, sino de aprendizaje financiero. Cuando entiendes el mecanismo, empiezas a ver las señales: promesas inalcanzables, dependencia de aportes futuros, déficits disfrazados de sostenibilidad, y en ese momento dejas de ser parte del coro y comienzas a pensar como un observador. Así que la próxima vez que escuches una promesa de bienestar perpetuo basada en que otros seguirán pagando sin cesar, recuerda el nombre del italiano que lo empezó todo. Charles Ponzi no inventó la codicia humana, simplemente la organizó. Y su legado no se quedó en las calles de Boston. Hoy late, transformado, en algunos de los sistemas más grandes y respetados del planeta. Sistemas que, aunque lleven bandera, siguen dependiendo de la misma fe, que el mañana nunca se acabará. Y esa es quizás la promesa más peligrosa de todas. Y si este tema te está haciendo pensar un poco más de la cuenta, dale like y, si estás viendo esto desde el móvil, dale hype. Que las conversaciones importantes merecen seguir vivas. La historia de las pensiones públicas no empezó como un plan maestro para asegurar el bienestar global, sino como una jugada política tan astuta como poderosa. Retrocedamos al siglo XIX, en la vieja Europa. Fábricas humeantes, trabajadores exhaustos y una población que empezaba a reclamar justicia social. En medio de ese caos, surge un hombre que decidió mezclar política, economía y psicología colectiva de una forma brillante: Otto von Bismarck, el canciller de hierro. El hombre que comprendió que un pueblo con esperanza en su futuro es un pueblo más difícil de rebelarse. Bismarck no inventó la idea de la seguridad social, pero fue el primero en institucionalizarla a gran escala. En el año 1889, Alemania se convirtió en el primer país del mundo en establecer un sistema de pensiones nacional. Su lógica era simple: los trabajadores aportarían parte de su salario al Estado, y éste les devolvería una renta mensual cuando llegaran a la vejez, a partir de los 70 años. Suena justo, ¿verdad? Pero había un detalle curioso. En esa época, la esperanza de vida media no llegaba a los 60 años. Es decir, muy pocos llegaban realmente a cobrarla. El genio político de Bismarck fue vender ilusión sin comprometer recursos imposibles. Ofreció una promesa que inspiraba fe y estabilidad, pero que en la práctica apenas costaba dinero. El mensaje era claro: el Estado te protege. Esa frase, repetida 1000 veces, cambió para siempre la relación entre el ciudadano y el poder público. La idea se extendió como fuego en la pradera. Otros países copiaron el modelo, especialmente cuando vieron su potencial para mantener contenta a la clase trabajadora y, de paso, evitar revoluciones. Ya en el siglo XX, después de las grandes guerras, el modelo se consolidó como el corazón del nuevo contrato social. Se fundaba en un principio de solidaridad intergeneracional. Los jóvenes financiaban a los mayores con la promesa de que, algún día, otros jóvenes harían lo mismo por ellos. Era una cadena de confianza más que un fondo financiero. Y funcionaba, mientras los números cuadraban y la población seguía creciendo. Durante décadas, el pacto invisible parecía irrompible. Nadie dudaba de él porque, sinceramente, ¿quién iba a dudar de su propio país? La expansión de las pensiones públicas fue sinónimo de progreso. Los estados modernos las presentaban como prueba de madurez institucional, como un símbolo de civilización económica. Las personas dejaron de depender de sus familias o de la caridad. Por primera vez, podían mirar la vejez con dignidad, algo inédito en la historia humana. Los periódicos hablaban del Estado-Providencia como si fuera una nueva divinidad benevolente, capaz de cuidarte desde la cuna hasta el ataúd. Pero como toda promesa divina, exigía fe ciega en su sostenibilidad. Detrás del discurso emocional había pura ingeniería financiera. Los sistemas de reparto funcionan con una ecuación muy simple. Los ingresos actuales pagan las obligaciones actuales. No hay ahorro real ni capital acumulado, solo flujo.
Mientras haya más trabajadores aportando que jubilados cobrando, todo va bien. Pero cuando esa relación se invierte, el sistema empieza a tensionarse. Es un equilibrio que depende de la demografía, la productividad y, sobre todo, de la confianza social. Si uno de esos pilares se tambalea, el castillo se agrieta. Durante el auge industrial y demográfico del siglo XX, ese modelo fue casi perfecto. Las poblaciones eran jóvenes, el empleo crecía y el número de nacimientos garantizaba un flujo constante de aportes. Los gobiernos podían incluso prometer mejoras, más pensiones, jubilaciones más tempranas y, en algunos casos, beneficios familiares. Era la edad dorada del reparto. La gente trabajaba con la seguridad de que su futuro estaba asegurado y los políticos cosechaban votos con cada aumento de promesa. Pero como ya sabes, todo esquema que depende de crecimiento infinito tiene fecha de caducidad. Y aquí es donde la historia se vuelve interesante. En su origen, el sistema no necesitaba guardar dinero porque el flujo de ingresos era constante. Era más eficiente, o al least eso parecía, usar el dinero en curso para cubrir las obligaciones corrientes. Los gobiernos no invertían esos fondos para generar rendimientos, simplemente los redistribuían. Dicho de otro modo, el sistema no funcionaba como un plan de ahorro, sino como un enorme acuerdo piramidal con aval estatal. Su solidez provenía no de activos reales, sino de la promesa del mañana. Esta lógica del mañana nos ocuparemos se convirtió en el combustible del Estado moderno, y funcionó también porque apelaba a dos emociones humanas básicas, la confianza y el miedo. Confianza en que el Estado cumpliría su palabra y miedo a quedar desprotegido si se cuestionaba el sistema. Cualquier intento de reforma o duda pública era visto como un ataque moral, casi como una herejía contra la seguridad colectiva. Así, generación tras generación, el contrato social se fue renovando sin que casi nadie lo leyera de verdad. Y claro, tú te estarás preguntando, ¿de verdad todo esto era inevitable? En parte sí. En una época sin mercados financieros accesibles, sin inversiones democratizadas y con una población predominantemente obrera, el sistema de reparto era la única opción viable. Los trabajadores necesitaban protección en la vejez y el Estado era el único agente con la escala y la autoridad para organizarla. Pero nadie imaginó el mundo de hoy. Tasas de extiens, natalidad desplomadas, trabajos temporales, mayor esperanza de vida y economías que ya no crecen al ritmo necesario. La ironía es que el éxito del propio sistema fue su condena. Cuanto más vivía la gente, más tiempo debía pagarse la pensión. Cuanto más se ampliaban los beneficios, más presión sobre los nuevos cotizantes. En otras palabras, el modelo estaba diseñado para un mundo que ya no existe. Era perfecto cuando había 6 trabajadores por cada jubilado. Si esa proporción cae a 2 o incluso a 1, la ecuación deja de cerrar. Y eso no es un titular alarmista. Son las matemáticas básicas de cualquier sistema redistributivo. Aún así, los gobiernos siguieron prometiendo. Prometieron más cobertura, más seguridad, más beneficios. Nadie gana elecciones exponiendo límites, así que se optó por financiar el presente a costa del futuro. Se aumentaron los impuestos, se emitió deuda, se subieron las edades de jubilación. Todo con tal de mantener viva la ilusión. El discurso seguía siendo el mismo. Confiad, vuestro esfuerzo está seguro. Pero con el tiempo, esa frase empezó a sonar menos como promesa y más como súplica. Cuando miras esto con perspectiva histórica, ves que lo que empezó como un acto de genialidad política evolucionó en una especie de contrato psicológico masivo. Un contrato que nadie firmó conscientiously, pero que todos obedecen. Las generaciones jóvenes pagan sin saber si algún día recibirán algo a cambio, y los mayores cobran con la tranquilidad de haber cumplido con su parte. El problema es que cada vez hay menos jóvenes y más mayores, y en esa disonancia demográfica se esconde el germen del futuro colapso. Los economistas que defienden el modelo original suelen argumentar que no se trata de un Ponzi, porque el Estado puede intervenir, cambiar leyes o subir impuestos. Y es cierto, tiene mecanismos para prolongar la vida del sistema, pero eso no quita lo esencial. Depende completamente de un flujo circular de dinero nuevo para pagar compromisos antiguos. Y si hay algo que la historia económica ha demostrado, es que ningún flujo es eterno. Cuando la base se encoge, la estructura tambalea, aunque el edificio se llame nación.
También hay que reconocer la parte humana de todo esto. En su esencia, el sistema de pensiones nació de una intención noble: proteger la vejez y dignificar el esfuerzo. Lo que nadie vio venir fue que la pirámide demográfica se invertiría. La esperanza de vida duplicada, los nacimientos a la baja y el empleo precario crearon un cóctel que ni siquiera la ingeniería fiscal puede compensar. Lo que en tiempos de Bismarck era una bendición exótica para unos pocos, hoy se ha transformado en una obligación inmanejable para millones. Así que cuando hoy escuchas hablar del sistema de reparto solidario, recuerda su origen real: una maniobra política brillante construida sobre la base de una esperanza matemática que algún día podía agotarse. No era un fraude en su concepción, sino una fe colectiva en la permanencia del crecimiento. Y aquí estamos, un siglo y medio después, viendo cómo esa fe choca con la realidad demográfica. Quizás sea el momento de volver a leer ese contrato social, el que nadie firmó, y preguntarnos si de verdad aún tiene sentido. Porque si las promesas públicas se sostienen en la confianza pero no en la contabilidad, entonces estamos ante algo más cercano a una ilusión colectiva que a un plan financiero. Y el problema con las ilusiones es que funcionan mientras nadie las cuestione. Pero una vez que lo haces, es imposible dejar de ver las grietas. Lo mismo le ocurrirá al sistema de pensiones global cuando, tarde o temprano, la pirámide deje de alimentarse sola, y cuando eso ocurra, no bastará con discursos o banderas, harán falta respuestas reales. Por ahora, la maquinaria sigue girando. Los aportes entran, las pensiones se pagan y el engranaje parece intacto. Pero detrás del ruido de las cifras y los gráficos hay una pregunta que resuena cada vez más fuerte: ¿quién sostiene a los sostenedores? Si la respuesta es nadie, entonces quizá estamos viviendo dentro del mayor experimento financiero de la historia humana. Uno que empezó con una genialidad de Bismarck y que hoy nos invita a reflexionar sobre el precio de la fe en el Estado. Y si esto te está haciendo pensar un poco más sobre el sistema en el que confías, no olvides dejar tu like y, si estás viendo esto desde el móvil, darle hype. Porque entender de dónde venimos es la única forma de prepararnos para lo que viene. Imagina una pirámide perfecta, sólida, con una base ancha y estable. En ella, millones de trabajadores jóvenes sostienen en la cima a los jubilados que ya cumplieron su parte. Todo luce equilibrado, seguro, casi eterno. Pero ahora, da vuelta esa pirámide. La base se estrecha, los jóvenes son menos, y la cima, cada vez más pesada, amenaza con desplomarse sobre todo el sistema. Esa imagen no es una metáfora apocalíptica, es una representación fiel de la demografía global en el siglo XXI. Durante décadas, los estados del bienestar modernos funcionaron sobre un supuesto implícito, que siempre habría más trabajadores que jubilados. Esa ecuación permitía financiar las pensiones, mantener los servicios públicos y hasta mejorar los beneficios sociales. Pero ese supuesto se rompió. Hoy vivimos una realidad donde la esperanza de vida crece sin parar mientras la natalidad cae en picado. Las matemáticas del bienestar, literalmente, han dejado de cuadrar. La revolución médica del siglo XX fue una bendición y un desafío. Las vacunas, los antibióticos, los avances en cirugía y el acceso masivo a la salud transformaron la forma en que envejecemos. Vivimos más, trabajamos más tiempo y morimos más tarde. Suena fantástico, claro, pero hay un lado B. Todos esos años extra de vida también son años extra de gastos. Más pensiones, más atención médica, más dependencia. Y el sistema, diseñado para otra época, empieza a crujir. Mira el caso de Japón, por ejemplo. Es uno de los países más envejecidos del planeta. Por cada trabajador joven hay casi un jubilado. Las guarderías cierran mientras los hospitales geriátricos se llenan. Lo mismo ocurre en Italia, Alemania o España. No es una crisis repentina, sino un goteo lento, invisible, que cambia la estructura fundamental de toda la economía. El drama no está en que la gente viva más, sino en que no nacen suficientes para mantener el equilibrio. Esta inversión demográfica tiene un efecto en cadena. Menos nacimientos implican menos futuros cotizantes. Menos cotizantes significan menos ingresos en el sistema. Y menos ingresos fuerzan a los gobiernos a subir impuestos o aumentar la deuda pública. Es como ponerse una tirita en una herida que no para de crecer. Lo que antes era un modelo sostenible,
ahora se convierte en una carrera desesperada por mantenerlo a flote. Un juego de equilibrio donde cualquier oscilación puede romperlo todo. El término inversión de la pirámide describe el punto en el que hay más personas mayores que jóvenes. Durante siglos, eso era impensable. Las sociedades siempre se regeneraban desde la base, como un río de nuevas generaciones empujando a las anteriores. Pero ahora ese río fluye más lento y en algunos países apenas gotea. Las razones van desde lo económico hasta lo cultural, precariedad laboral, coste de vida, falta de conciliación y un cambio generacional que prioriza la independencia sobre la familia. Es un fenómeno tan profundo que no se soluciona con simples políticas de natalidad. Cuando las tasas de natalidad bajan y la longevidad sube, el sistema de reparto entra en terreno peligroso. Piensa en ello como una cuerda floja. Mientras haya equilibrio demográfico, se puede seguir avanzando. Pero si el peso se concentra en uno de los extremos, la cuerda empieza a ceder. Hoy, muchos países ya caminan sobre esa cuerda con miedo. Lo que antes era una estructura estable, ahora depende del endeudamiento, de las reservas contables y de una dosis creciente de fe pública. El problema se agrava porque la generación del baby boom, los nacidos tras la Segunda Guerra Mundial, está entrando en plena jubilación. Es una ola gigantesca de pensionistas que el sistema debe financiar. Durante años, fueron ellos quienes sostuvieron la economía con su trabajo y sus impuestos. Ahora, el flujo se invierte. Lo que fue un motor de crecimiento se convierte en un coste estructural masivo. Y esa carga no desaparece, solo se traslada a los hombros más jóvenes. Piensa lo que esto significa. Cada trabajador activo no solo debe sostener su propio futuro, sino el de varios jubilados. Esa proporción, que en el siglo pasado era de 6:1, en muchos países se acerca ya al 2:1 o menos, es decir, 2 trabajadores financiando a un jubilado. Y aún así, las promesas no se reducen, solo se amplían. Políticamente, ningún gobierno se atreve a tocar ese tema sin quemarse. Pero económicamente, las leyes de la aritmética son más duras que las urnas. Y entonces llega el ajuste, la palabra tabú. Los estados comienzan a subir la edad de jubilación, a cambiar fórmulas de cálculo, a reducir beneficios de forma silenciosa, todo envuelto en un lenguaje técnico para que nadie sienta el golpe directo. Se habla de reformas necesarias, ajustes sostenibles, revisión del contrato social. Pero la verdad es mucho más cruda. Se están aplicando parches a una estructura que se sostiene con esperanza y deuda. De hecho, el endeudamiento público es el principal salvavidas de los sistemas de pensiones modernos. Cuando el dinero de los cotizantes no alcanza, se recurre a los mercados. Se emite deuda, se postergan los pagos y se traslada el problema al futuro. Pero eso es, en esencia, lo mismo que hace un esquema Ponzi para prolongar su vida. Utiliza dinero nuevo para cubrir promesas viejas. Mientras el mundo confíe en la solvencia del Estado, todo parece bajo control. Pero si la confianza se agota, el castillo tiembla. Hay otro ángulo que rara vez se menciona: la productividad. Algunos argumentan que incluso con menos población activa, se puede sostener el sistema si la productividad aumenta lo suficiente. En teoría, suena bien. Si cada trabajador produce más, puede contribuir más. Pero en la práctica, ese incremento rara vez compensa el envejecimiento global. Además, las nuevas generaciones enfrentan empleos más inestables, salarios irregulares y carreras laborales fragmentadas. Decir, aportan menos y durante menos tiempo. Y claro, esto no solo afecta a las pensiones. El envejecimiento masivo impacta en todos los aspectos de la economía. Se reduce el consumo, se ralentiza la innovación y los países se vuelven más reacios al riesgo. Los estados destinan más presupuesto a salud y menos a educación, más a mantener lo viejo que a construir lo nuevo. Es como si el mundo estuviera gastando su capital energético en cuidar el pasado, en lugar de invertir en el futuro. Y mientras tanto, la base de la pirámide sigue reduciéndose. Japón es el espejo donde todos se miran y nadie quiere reflejarse. Con más del 30% de su población por encima de los 65 años y una natalidad mínima, ya vive el futuro de muchas naciones. Las pensiones absorben una parte gigantesca del presupuesto nacional. Las calles están llenas de ancianos activos, sí, pero también de silencios donde antes había bullicio juvenil.
El país del sol naciente se enfrenta al ocaso de su pirámide demográfica y el resto del mundo observa con temor. Europa no se queda atrás. Italia, España, Alemania y Francia comparten el mismo dilema: envejecimiento intenso y natalidad baja. Cada intento de revertir la tendencia termina en frustración porque los factores económicos y culturales pesan más. La vivienda cara, la incertidumbre laboral y el modelo de vida urbano hacen que formar una familia sea un lujo. En algunos lugares, incluso con ayudas estatales, la tendencia no cambia. Simplemente no nacen suficientes niños para sostener la promesa de los sistemas actuales. Y mientras tanto, el discurso oficial repite el mismo estribillo. No pasa nada, lo tenemos controlado. Pero las cifras no saben mentir. Más jubilados, menos cotizantes. Más deuda, menos margen fiscal. El panorama no es catastrófico aún, pero los cimientos se agrietan. Cuando se habla de reformar o sustituir el sistema, la resistencia social es enorme. Nadie quiere admitir que el modelo más querido del estado de bienestar se está quedando sin oxígeno. Algunos intentan compensar con inmigración joven. En teoría, más población activa equivale a más cotizantes. Y en parte funciona, pero no a largo plazo, porque esos nuevos trabajadores también acumularán derechos de pensión en el futuro. Es solo retrasar el problema. Además, la integración económica y social no es automática ni barata. Requiere políticas efectivas, inversión y, sobre todo, tiempo. Y lo que el sistema ya no tiene es tiempo. Estamos, literalmente, observando en cámara lenta la inversión de la pirámide, un proceso tan silencioso como irreversible si no se replantea la estructura completa. El contrato social de posguerra, que prometía bienestar universal y jubilación garantizada, ya no se sostiene por las mismas condiciones. Es como intentar alimentar una locomotora moderna con el carbón de hace un siglo. Se pueden añadir toneladas, pero el motor ya no responde igual. Y aquí viene el momento incómodo. Aceptar que el modelo puede colapsar no es derrotismo, es realismo. Los números no tienen ideología. Las fórmulas no votan. Cuando una sociedad envejece y su población activa se reduce, el equilibrio financiero se quiebra. Si además las promesas son intocables por razones políticas o éticas, el resultado es inevitable. Es cuestión de tiempo, no de voluntad. Por eso, entender la trampa demográfica es entender el núcleo del problema. No se trata solo de pensiones, sino del funcionamiento mismo del contrato social. La pirámide que antes sostenía a las naciones se está invirtiendo y con ella todo el equilibrio de poder económico. Reconocerlo no es rendirse, es el primer paso para repensar el futuro. Porque ignorar las matemáticas nunca ha salvado a nadie del abismo. Así que, si has llegado hasta aquí, ya sabes que este tema no es solo un debate técnico entre economistas y políticos. Es un espejo que nos muestra, sin adornos, cómo el futuro demográfico desafía nuestras certezas. Y si algo podemos aprender de la historia, es que los sistemas que niegan su propia realidad acaban cayendo. Quizás sea el momento de mirarnos al espejo y preguntarnos si aún queremos sostener la pirámide tal como está. Y si no, ¿qué estamos dispuestos a cambiar para que no se nos caiga encima? Y ya sabes, si esto te ha hecho pensar, dale like y, si estás desde el móvil, dale hype. Porque entender hacia dónde va la demografía es entender hacia dónde va tu propio futuro. Si la teoría te parecía inquietante, espera a ver la práctica. Las pirámides demográficas y los sistemas de reparto no colapsan de la noche a la mañana, pero cuando empiezan a crujir, suenan muy fuerte. Y lo más interesante es que la historia reciente está llena de ejemplos que demuestran cómo los gobiernos han tenido que improvisar para evitar un colapso total. Algunos lograron salvarse a costa de reformas durísimas. Otros, simplemente, dejaron que la realidad económica hablara por ellos. Empecemos con un caso clásico de tensión estructural: Grecia. A comienzos del siglo XXI, el país del Egeo vivía lo que parecía ser una época dorada. Había entrado en la Unión Monetaria Europea, los créditos fluían y la sensación de riqueza era generalizada. Pero bajo la superficie, la contabilidad nacional estaba llena de promesas imposibles de cumplir. Pensiones altísimas, jubilaciones anticipadas y un gasto público sostenido por deuda. Cuando la crisis financiera global golpeó en el año 2008, el castillo de cartas se desmoronó.
El resultado fue una década completa de recesión, desempleo y rescates internacionales. La famosa Troika, la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional intervino y exigió reformas inmediatas. Las edades de jubilación se elevaron, los beneficios se recortaron y las pensiones se redujeron de manera drástica. Lo que durante años había sido visto como un derecho incuestionable se convirtió en el epicentro de una crisis nacional. Grecia aprendió a la fuerza que la aritmética no perdona las ilusiones políticas. No muy lejos de allí, otros países del sur de Europa comenzaron a sentir el temblor. Italia, con una población envejecida y una productividad estancada, enfrentaba el mismo dilema: demasiados jubilados, muy pocos trabajadores. Las reformas fueron inevitables. Se alargaron los años de cotización y se vinculó la edad de retiro a la esperanza de vida. Fue una forma elegante de decirle a la población que, si vivimos más, trabajaremos más. La reacción social fue feroz, pero el sistema necesitaba oxígeno. España, por su parte, también se encontró ante un déjà vu económico. Durante años, el país financió sus promesas con el impulso de la construcción y un mercado laboral vibrante. Pero tras la gran recesión, el empleo colapsó y con él, las cotizaciones. El Fondo de Reserva de la Seguridad Social, popularmente conocido como la hucha de las pensiones, comenzó a vaciarse a una velocidad alarmante. Lo que se había promocionado como un colchón eterno terminó reduciéndose a casi nada en apenas una década. Una vez más, la matemática se impuso a la política. Luego está Japón, el líder mundial del envejecimiento. Su caso es una radiografía del futuro que espera a buena parte del planeta. Con una natalidad en mínimos históricos y una longevidad récord, el país ha tenido que reinventar todas sus estructuras sociales. Aumentar impuestos, promover el empleo femenino y hasta incentivar robots cuidadores para una población cada vez más anciana. Pero ni siquiera la disciplina económica japonesa ha logrado escapar de la realidad demográfica. Su deuda pública supera con creces el tamaño de su economía y las pensiones consumen casi un tercio del presupuesto estatal. Y no hace falta mirar solo a economías desarrolladas. América Latina ha vivido experimentos aún más explosivos. En varios países, los gobiernos ofrecieron sistemas de pensiones basados en altos intereses o en esquemas híbridos público-privados. Durante un tiempo parecía funcionar. Los nuevos aportes cubrían los pagos a los jubilados y además generaban rendimientos atractivos. Pero cuando los mercados financieros se dieron la vuelta o el crecimiento se frenó, los déficits se dispararon. Algunos estados tuvieron que nacionalizar fondos o congelar beneficios. Otros, directamente, permitieron que el sistema colapsara bajo su propio peso. En el caso de ciertos países sudamericanos, las pensiones se convirtieron en el botín político por excelencia. Cada campaña electoral traía nuevas promesas: más cobertura, más jubilados, más beneficios. Pero el dinero de verdad no aparecía por arte de magia. Cuando los impuestos no alcanzaban, el gobierno imprimía moneda o tomaba deuda. A corto plazo eso daba alivio. A largo plazo, inflación y crisis fiscal. En términos simples, se trataba de un Ponzi con bandera, donde la entrada de nuevos contribuyentes mantenía vivo un sistema que ya era insostenible. Otro ejemplo interesante es el de algunos países de Europa del Este, que tras la caída del bloque soviético heredaron sistemas públicos quebrados. En su intento por modernizarse, varios privatizaron parcialmente las pensiones. Los ciudadanos podían destinar parte de sus aportaciones a fondos individuales gestionados por el mercado. En teoría, esto debía generar ahorro real y más estabilidad. Pero en la práctica, muchos gobiernos terminaron rescatando esos fondos cuando las crisis bursátiles golpearon. El ciclo se repetía: rescatar para evitar el colapso inmediato, acumular deuda para el futuro. También encontramos casos, en América del Norte, donde los fondos estatales de pensiones enfrentaron graves desequilibrios. En algunas regiones, las promesas a sus empleados públicos superaron ampliamente las reservas disponibles. Se confiaba en que el crecimiento económico cubriría el hueco. Pero cuando llegaron las recesiones, las cuentas no resistieron. Ciudades enteras tuvieron que declararse en bancarrota para liberarse de compromisos imposibles.
Un recordatorio perfecto de que incluso los gigantes con bandera pueden caer de rodillas. Y aquí viene lo más revelador. En casi todos estos escenarios, la historia empezó igual. Se prometieron beneficios crecientes basados en supuestos eternos. Se ignoraron las advertencias demográficas. Se maquillaron las cifras con optimismo político. Y cuando la realidad se impuso, los ajustes recayeron siempre sobre la generación siguiente. No hay maldad en ello, solo un patrón desesperante. La tendencia humana a sostener la ilusión de estabilidad hasta el último momento. En algunos países de Asia, los gobiernos intentaron evitar la implosión con medidas más creativas. Incentivos fiscales para tener hijos, planes de ahorro complementario, incluso loterías nacionales para fortalecer el fondo de pensiones. Pero las cifras no mienten. Cuando hay menos personas trabajando y más recibiendo beneficios, el sistema entero se tensiona. Se pueden disfrazar los números, retrasar el impacto, pero no eliminar la raíz. Es como intentar llenar un cubo con fugas usando una manguera, cada vez más débil. Lo más paradójico es que muchos de estos países fueron alabados por sus modelos en algún momento. Chile, por ejemplo, fue durante décadas el modelo más estudiado del continente. Su sistema privatizado prometía eficiencia y rentabilidad. Sin embargo, con el tiempo, las desigualdades y la insuficiencia de las pensiones generaron una profunda frustración social. Las calles se llenaron de manifestantes reclamando un cambio. El país tuvo que reformar su estructura, mezclando elementos públicos y privados para recuperar la confianza. Una historia que demuestra que ningún modelo es a prueba del tiempo. En el otro extremo, hay países petroleros o con abundantes recursos naturales que usaron su riqueza para financiar promesas colosales. Durante los años dorados de los precios altos, las arcas del Estado rebosaban y las prestaciones crecieron sin medida. Pero cuando los precios cayeron, el dinero desapareció como arena entre los dedos. La dependencia de un recurso volátil mostró la debilidad de un sistema que no había construido una base estable. En cuestión de años, pasaron del exceso a la escasez, y el ciclo Ponzi volvió a mostrarse con bandera y orgullo nacional. Si hay un hilo común entre todos estos casos, es la negación. Los gobiernos no quieren admitir que el sistema se financia con aportes nuevos para pagar promesas viejas. Nadie quiere ser el político que diga en voz alta que la pirámide está al revés. Por eso, las soluciones suelen llegar siempre tarde, cuando el margen de acción es mínimo. Y para entonces, el costo social de la corrección es tan alto que el remedio parece peor que la enfermedad. Estos colapsos parciales o rescates encubiertos nos enseñan algo fundamental. Cuando un sistema depende de la fe más que de los activos, vive en cuenta regresiva. Puedes prolongarlo con reformas, patear el problema unos años más adelante, pero la esencia sigue intacta. Un esquema Ponzi, aunque tenga himno y bandera, sigue siendo un mecanismo basado en la entrada constante de capital nuevo. Cuando esa entrada se frena o se agota, el reloj empieza su cuenta atrás. Y aquí viene el punto crítico. No se trata de señalar culpables, sino de entender la dinámica. La mayoría de los países que hoy enfrentan reformas dolorosas no actuaron con mala intención, sencillamente siguieron las reglas de su tiempo cuando el crecimiento demográfico y económico parecía infinito. El problema es que jugar con las expectativas humanas siempre tiene fecha de vencimiento. Cuando la esperanza choca con la aritmética, no gana el discurso, gana la realidad. Cada crisis de pensiones del mundo moderno es una advertencia disfrazada. Grecia, Japón, Chile o las provincias endeudadas de América del Norte son solo estaciones del mismo tren. Un tren que avanza con promesas políticas y se alimenta de fe ciudadana. Pero como todo viaje prolongado, en algún momento hay que mirar cuánta gasolina queda. Fingir que el depósito es infinito no evita el golpe, solo lo retrasa. Así que sí, los casos sonados no son anécdotas, son espejos. Reflejan lo que ocurre cuando un sistema confunde estabilidad con crecimiento infinito. Reflejan lo que pasa cuando la confianza se usa como moneda sin respaldo. Y lo más inquietante es que, aunque los nombres y las banderas cambien, el patrón es siempre el mismo: pagar hoy con lo que todavía no existe. Esa es la definición exacta de un Ponzi, y tal vez la de nuestra economía moderna. Si has seguido todo este recorrido sin pestañear,
Ya formas parte de esa minoría que mira los números sin miedo. Porque entender el pasado no es pesimismo, es previsión. Los colapsos no se repiten al azar. Se repiten porque preferimos ignorar las señales. Así que guarda esta idea. Toda promesa pública sin respaldo real es un reloj contando hacia atrás. Y como siempre, si esto te hizo pensar, deja tu like y si estás desde el móvil, dale hype. Porque hablar de estos temas no solo es urgente, también es valiente. Cuando las grietas de un sistema empiezan a hacerse visibles, llegan los parches. Y cada gobierno, desde el más liberal hasta el más social, ha intentado el suyo. Algunos optaron por la privatización parcial, otros por el ahorro obligatorio, y otros simplemente corrieron el problema hacia el futuro, confiando en que la próxima generación encontrara la respuesta. Pero ya sabes lo que dicen, las deudas demográficas no se heredan sin intereses. El gran dilema de las pensiones es tan lógico como incómodo, o aumentas lo que entra o reduces lo que sale. No hay magia posible. Aumentar los ingresos significa más impuestos o más cotizantes. Reducir los gastos implica bajar pensiones o retrasar la edad de jubilación. Durante décadas, los políticos eligieron el camino intermedio, disfrazando los recortes con palabras suaves. Pero la ecuación siempre vuelve a equilibrarse, por más maquillaje que le pongas. Una de las soluciones más comentadas ha sido la capitalización individual, donde cada trabajador aporta a una cuenta personal que se invierte en el mercado. Es el famoso modelo que algunos países de América Latina implementaron hace años, con Chile como ejemplo más conocido. La idea sonaba revolucionaria. Cada persona ahorra para su propia jubilación y no depende de los jóvenes del futuro. Libertad financiera, propiedad de tus fondos y promesa de rentabilidad. En teoría, todo encajaba a la perfección. Y sí, durante los primeros años funcionó. Los fondos crecían, las rentabilidades eran altas y el sistema parecía a prueba de crisis. Pero el tiempo mostró su otra cara. Las personas con trayectorias laborales inestables o con salarios bajos comenzaron a recibir pensiones demasiado pequeñas. Lo que se presentaba como independencia terminó convirtiéndose en desigualdad. El mercado no perdona los vacíos laborales y no todos los trabajadores pueden ser inversores permanentes. Así, la utopía liberal se topó con la realidad social. Por eso muchos países terminaron regresando a modelos mixtos. En ellos una parte sigue siendo pública, para garantizar una base mínima de supervivencia, y otra parte es individual y dependerá del ahorro voluntario o del mercado financiero. Sobre el papel parece el punto medio perfecto, seguridad y libertad conviviendo. Pero en la práctica pocos lo logran equilibrar. Los sistemas mixtos requieren una gestión impecable, transparencia y educación financiera, cosas que escasean hasta en los países más avanzados. Luego están las reformas llamadas paramétricas, un término elegante para decir te jubilarás más tarde y cobrarás menos. Los gobiernos las presentan como ajustes técnicos, pero en el fondo son una forma de ganar tiempo. Subir la edad de jubilación permite reducir los años de cobro y aumentar los años de aportes. Es, básicamente, alargar el juego antes de que la cuerda se rompa. Pero si la demografía sigue empeorando, ni siquiera eso será suficiente. Es un aplazamiento, no una solución real. Otro intento ha sido la creación de fondos soberanos, grandes reservas de dinero que los países acumulan para financiar el futuro. Noruega es el ejemplo clásico. Invierte los beneficios de su petróleo en un fondo gigante que hoy es uno de los mayores del mundo. Gracias a eso, el país puede costear su sistema de bienestar sin depender tanto de las cotizaciones. Pero no todos los países tienen petróleo, ni disciplina fiscal, ni la capacidad política de ahorrar a largo plazo. La mayoría apenas sobrevives pagando el presente. Hay quienes proponen soluciones tecnológicas, como automatización de aportes o sistemas de inversión con inteligencia artificial, que prometen rentabilidades sostenidas. Pero, aún así, el problema sigue siendo humano. La tecnología puede optimizar los procesos, pero no puede crear cotizantes donde no los hay. Tampoco puede resolver la ecuación moral de quién debe cuidar a quién en una sociedad envejecida. Los cálculos se pueden hacer más rápido, pero los números no cambian por arte de magia. Algunos expertos defienden el aumento de la inmigración como salida al colapso demográfico. En teoría, traer trabajadores jóvenes de fuera amplía la base de cotizantes y salva los sistemas por unos años.
Y sí, en el corto plazo puede aliviar la presión, pero la dinámica vuelve a repetirse con el tiempo. Esos mismos inmigrantes también envejecerán y reclamarán su pensión. Es como sustituir una generación por otra, sin reparar el modelo de fondo. Una medida que retrasa el problema más que resolverlo. Otros países optaron por incentivos fiscales al ahorro privado, cuentas individuales con ventajas impositivas, fondos de pensión complementarios o programas cofinanciados por empresas. En teoría, el ciudadano toma el control de su futuro financiero, pero eso exige algo que escasea: cultura de ahorro. En sociedades donde los salarios no alcanzan ni para el presente, pensar en el retiro suena a lujo, así que los incentivos se quedan sobre el papel, mientras la brecha entre promesa y realidad sigue creciendo. También están los experimentos con sistemas de puntos o pensiones variables, donde el monto se ajusta automáticamente según la economía o la demografía. Suena racional, pero políticamente es explosivo. Imagina que un año cobras menos porque la economía fue mal o porque nacieron pocos niños. Por muy honesto que sea el sistema, genera una sensación de injusticia. A la gente no le gusta que su pensión dependa de factores que no controla, y eso, en política, se paga caro. Una propuesta más ambiciosa, aunque muy polémica, es la renta básica universal. Un ingreso para todos, financiado con impuestos generales, que sustituiría parte del sistema de pensiones. Sus defensores argumentan que simplificaría la burocracia y reduciría la pobreza, pero los detractores advierten que su costo sería monumental y podría desincentivar el trabajo. En el fondo, es otra versión de la misma pregunta: ¿de dónde sale el dinero? La respuesta sigue siendo la misma: alguien tiene que generarlo. Los bancos centrales también juegan su papel. En un entorno de tipos de interés bajos, la rentabilidad de los fondos de pensiones privados se desploma. Esto obliga a los gestores a asumir más riesgo para mantener los beneficios prometidos. Y ahí aparece un nuevo peligro: el de convertir los fondos de previsión en máquinas especulativas. Cuando los ahorros de millones dependen del rendimiento de la bolsa, cualquier crisis financiera puede convertirse en una catástrofe social. Un Ponzi global con traje de mercado. Hay países que exploran un modelo alternativo centrado en la inversión colectiva productiva. En lugar de especular en mercados, los fondos se destinan a infraestructura, energías limpias o innovación. De esta forma, el dinero genera empleo actual y rentabilidad futura. Es una idea prometedora, pero con un riesgo político enorme. Las inversiones mal gestionadas o corruptas pueden devorar el fondo tan rápido como la demografía. Sin transparencia y rendición de cuentas, ni el mejor plan sobrevivirá. El elemento que todas las soluciones comparten es el mismo: la necesidad de equilibrio entre sostenibilidad y justicia. Un sistema financieramente sólido pero socialmente cruel es inviable. Y uno generoso pero deficitario también lo es. Encontrar ese punto medio es la misión imposible de toda reforma de pensiones. Por eso, aunque cada país tenga su receta, la enfermedad de fondo sigue siendo la misma: prometer más de lo que las matemáticas permiten. El futuro probablemente será un mosaico: parte pública, parte privada, parte digital y, sobre todo, parte psicológica. Porque más allá de los números, lo que está en juego es la confianza de millones de personas. La gente no quiere rendimientos, quiere seguridad. Y hasta que esa confianza no se recupere, cualquier reforma parecerá un parche. Las matemáticas pueden arreglarse en el papel, pero el miedo solo se cura con credibilidad. Quizás la lección más importante de todos estos intentos sea que ningún sistema es eterno. Las sociedades cambian, las economías mutan y la demografía avanza sin pedir permiso. Por eso, reformar no debe verse como traición al contrato social, sino como su actualización. Sostener un modelo roto por nostalgia solo prolonga el dolor. Adaptarlo no es cinismo, es supervivencia. Así que la gran pregunta es si tendremos el coraje de hacerlo. Reformar a tiempo siempre es menos doloroso que hacerlo en emergencia. Pero requiere una transparencia brutal, números claros y voluntad política. En ese equilibrio precario entre economía y empatía se define el futuro del bienestar. Porque una pensión sostenible no depende de promesas, sino de responsabilidad colectiva. Y sí, puede sonar aburrido hablar de sostenibilidad y reformas,
Pero ahí es donde se juega la prosperidad de las próximas décadas. El día que la sociedad entienda que cada euro o peso prometido debe tener su respaldo real, estaremos más cerca de un modelo viable. Hasta entonces, seguiremos parcheando, prometiendo y esperando milagros. Pero los milagros, ya sabes, no se financian. Y si este tema te ha hecho pensar un poco más allá del titular, deja tu like y, si estás viendo esto desde el móvil, dale hype. Porque el futuro no se construye solo con esperanza, sino con conciencia económica. Vale, llegamos al punto clave. Ya entendiste que los sistemas públicos pueden tener más de pirámide que de estabilidad, que las cuentas no cuadran cuando la base se encoge y que las promesas infinitas siempre acaban pagando intereses. Pero ahora toca lo importante. ¿Qué tiene todo esto que ver contigo? Mucho más de lo que imaginas. Porque, aunque no lo pienses a diario, cada euro que cotizas hoy forma parte de una maquinaria que depende de millones de personas haciendo exactamente lo mismo. Piensa un momento en tu vida. Trabajas, ahorras, pagas impuestos y confías en que dentro de 30 o 40 años el Estado te devolverá una renta por ello. Esa es la promesa. Tu esfuerzo de hoy será tu seguridad de mañana. Pero esa promesa no está guardada en una caja fuerte. No hay un botín esperando tu jubilación. Lo que hay son flujos contables, dinero que entra y dinero que sale. Y todo funciona siempre y cuando haya más gente entrando que cobrando. El problema es que esa ecuación está cambiando. Menos nacimientos, más longevidad y trabajos más frágiles están rompiendo la base del contrato social. Los jóvenes aportan menos y durante menos tiempo. Además, tienen empleos intermitentes, autónomos o bajo demanda, donde las cotizaciones son bajas o irregulares. Así, la cadena que sostenía el sistema empieza a perder eslabones. Si nadie refuerza la estructura pronto, la pirámide acabará colapsando de puro agotamiento. ¿Y qué puedes hacer tú frente a eso? Lo primero, entender que delegar tu futuro completamente en el Estado es un lujo que ya no existe. El sistema de reparto como única fuente de jubilación es un error costoso. No significa abandonarlo ni rebelarse, sino asumir que su promesa ya no basta. La verdadera independencia financiera empieza cuando dejas de depender de la fe institucional y tomas el control de tus decisiones de ahorro e inversión. Invertir no es solo para ricos o para obsesivos de los gráficos. Es para cualquiera que entienda el valor del tiempo. Porque el tiempo, y no el salario, es el factor más poderoso del interés compuesto. Cuanto antes comiences a ahorrar e invertir, más se multiplica tu capital sin que tengas que hacer prácticamente nada. Es literalmente dejar que las matemáticas trabajen a tu favor. Cada año que esperas es un año que se suma al lado del riesgo, no al del crecimiento. La clave está en diversificar. No pongas todos tus huevos en la misma cesta, y menos si esa cesta lleva una bandera pintada. Fondos indexados, planes privados, cuentas de ahorro estructuradas e incluso inversión en activos reales como vivienda o energía. Todo suma. No se trata de adivinar el próximo boom, sino de no depender de una sola promesa. Si el sistema público se tambalea, tendrás otras fuentes que lo compensen. Y eso, en la práctica, es libertad. También tienes que entender cómo funcionan los ciclos. Las economías, como las personas, tienen altibajos. Habrá recesiones, habrá burbujas, habrá momentos en los que todo parezca ir mal. Pero la historia demuestra que quienes mantienen la calma y siguen el plan a largo plazo siempre terminan mejor que quienes se asustan y se retiran. En los sistemas públicos esto no existe. Allí tú no controlas nada. En tu propio plan, tú eres el capitán. Muchos piensan que ahorrar o invertir es un sacrificio, algo aburrido, casi doloroso. Pero si cambias la perspectiva, verás que es justo lo contrario. Es una forma de comprarte tiempo. Tiempo para decidir cuándo trabajar, cómo vivir o incluso dónde retirarte. El dinero, bien manejado, no es un fin, sino una herramienta para no depender de nadie. La verdadera seguridad no está en una pensión estatal, sino en tu capacidad de generar valor por ti mismo. Entiende esto. Los gobiernos no pueden prometerte lo que no tienen. Pueden imprimir dinero, sí, pero eso devalúa lo que posees. Pueden endeudarse, pero eso traslada el costo a las generaciones que vienen. Y pueden reformar, pero ninguna reforma cambia la lógica de fondo. Por eso, más allá de la política o de la ideología,
Pensar en tu jubilación es pensar en tu supervivencia. No se trata de desconfiar, sino de adelantarte. Si llegas a la jubilación con una única fuente de ingreso, por buena que sea, estás jugando a una ruleta peligrosa. Pero si llegas con varias, con activos que generan rentas, intereses o dividendos, la historia cambia. Tu bienestar no dependerá del voto de un parlamento, sino del resultado de decisiones que tú mismo tomaste. Y eso es lo más parecido a la verdadera libertad económica. Otra forma de verlo es que estás cambiando de rol. Pasas de ser un contribuyente dependiente a ser un participante activo en tu futuro. Aprender a invertir no es elitista, es responsabilidad. No necesitas ser economista ni pasar horas frente a gráficos. Solo necesitas curiosidad y constancia. Hoy existen herramientas, plataformas y conocimiento al alcance de cualquiera. Si no lo aprovechas, el sistema no tiene la culpa, la tiene tu pasividad. Y claro, la educación financiera juega un papel esencial. Piénsalo, en el colegio nos enseñan ecuaciones, historia y química, pero casi nunca nos enseñan cómo funciona el dinero. Nadie te explica cómo valorar una deuda, qué es el interés compuesto o por qué una bajada de natalidad puede dejarte sin pensión. Nos enseñan a trabajar por dinero, pero no a hacer que el dinero trabaje por nosotros. Y esa ignorancia colectiva es lo que mantiene intacto el espejismo de los sistemas piramidales. El futuro pertenece a quienes comprenden que la seguridad económica no se decreta, se construye. Esos son los verdaderos rebeldes del siglo XXI, los que entienden cómo fluye el dinero, cómo se crean los incentivos y cómo se protege el valor. No hace falta ser millonario para pensar así, basta con tener visión. Porque mientras la mayoría se conforma con que el Estado les garantice el mañana, tú puedes empezar a construirlo hoy. Hazte esta pregunta. Si mañana el sistema colapsara o los pagos se redujeran a la mitad, ¿cómo te afectaría? Si la respuesta es «me hundiría», entonces sabes lo que tienes que hacer. No puedes permitirte vivir dependiendo de un modelo que, en el mejor de los casos, apenas se mantiene a flote. El control solo se gana cuando diversificas tus fuentes y entiendes que el Estado no es tu enemigo, pero tampoco tu salvador. Y ojo, no se trata de levantar trincheras entre lo público y lo privado. Lo sensato es combinar. Usa las ventajas del sistema cuando las tengas, pero no descanses todo tu peso sobre él. Diseña tu propio plan como quien construye una casa, con cimientos firmes, con previsión y, sobre todo, con independencia. Porque cuando llegue el momento de cobrar lo prometido, es mejor llegar preparado que esperarlo con los brazos cruzados. Recuerda, las pensiones públicas nacieron en un mundo donde las familias eran grandes, la gente moría joven y los estados podían crecer sin límites. Hoy ese mundo es historia. Lo que tienes ahora es un planeta envejecido, exigente y con recursos limitados. Por eso necesitas adaptarte. Y adaptarse no es rendirse, es evolucionar. Quien comprende eso no teme al cambio, lo usa a su favor. En el fondo, la lección de los Ponzis con bandera no es de economía, sino de responsabilidad. No puedes esperar un milagro político que arregle lo que décadas de demografía desequilibrada y deuda acumulada destruyeron, pero sí puedes actuar en tu esfera, aprender, invertir, proteger tu patrimonio y pensar con mirada larga. Porque quien entiende cómo se mueve el dinero, se mueve mejor dentro del sistema, incluso cuando éste tambalea. Así que la próxima vez que escuches a un político prometer que tu pensión está garantizada, respira hondo y haz tus propias cuentas. No necesitas desconfiar, solo verificar. Y sobre todo, no entregues tu tranquilidad al corto plazo ni tu futuro a la fe. La mejor bandera que puedes ondear es la de tu propia autonomía. Porque depender del Estado está bien, pero depender solo de él es peligroso. El futuro financiero, como cualquier otro, pertenece a los preparados. Y si tú estás aquí escuchando todo esto, ya estás dando un paso enorme. El conocimiento es poder, pero solo si lo usas. Así que empieza hoy, no mañana. Revisa tus finanzas, ahorra, invierte, aprende. Porque tu jubilación no será un regalo del gobierno, será el fruto de tu estrategia. Y antes de cerrar, te dejo algo claro. No se trata de miedo, se trata de perspectiva. Puedes elegir mirar el sistema con resignación o con acción.
Puedes creer que el Estado cuidará de ti o asumir que tú puedes cuidarte mejor. La diferencia entre ambas visiones definirá tu libertad en el futuro. Y si esta reflexión te ha encendido algo por dentro, ya sabes qué hacer. Dale like, comparte y si estás desde el móvil, dale hype. Porque tu futuro no se hereda, se construye.